Ya, entonces les traje un ejercicio simple acá. Eh, no me quise adelantar tanto en materia. Y bueno, sé que como pasaron electromagnetismo, algo deben tener nociones de circuito. ¿O me equivoco? Dejémoslo en algo. No, pero acá ojalá, chicos, salgan sabiendo harto del curso. De verdad que sirve mucho. Lo que van a ver aquí lo van a seguir usando hasta que se aburran. Yo creo que es como uno de los ramos que hay que saber sí o sí. Por eso de acá parten los ramos de carrera y sistema de potencia y todos los otros ramos. Ya, entonces, acá tengo este ¿Qué ejercicio. grabar o no? Sí, no estoy grabando acá con otro programa. Con el. Ah, vale, vale, vale. Sí, porque no confío tanto en el Zoom. Pero sí estoy grabando. Ya. Acá lo que me piden es eh, calcular las corrientes. Obviamente todas, ¿ya? Entonces voy a ponerle nombre acá. Voy a poner mejor con otro color para que sea mejor. Acá voy a poner I total. ¿Por qué? Porque va a salir desde la fuente. Acá voy a poner I1, I2, I3. Ya esas son todas las corrientes posibles de calcular en el circuito. ¿Hay alguno que tenga la noción de cómo hacerlo? Yo sé que hay algo aquí que se puede hacer que se enseña en electromagnetismo, Reducir. ¿cierto? Bueno, no sé quién lo dijo porque estoy compartiendo pantalla, pero bien ahí. Entonces, acá lo que podemos hacer es un equivalente aquí, ¿ya? Entonces, reducir toda esta resistencia. ¿Ya? Entonces, eso se hace con una fórmula, ¿ya? Entonces, voy a poner R equivalente. Y acá siempre le enseñan que el equivalente de una resistencia es 1/1 y las resistencias que está, en este caso, forman parte del equivalente. Entonces, en este caso serían 2, ahora más 1/3 más 1/4, ¿ya? Así lo enseñan los paralelos. A mí me gusta, y se lo aconsejo cuando hagan las pruebas, dejarlo como 2 a la menos 1 más 3 a la menos 1 más 4 a la menos 1. Y todo esto a la menos 1. Ya es lo mismo, pero en la calculadora hacer esto y hacer esto, igual es más fácil hacer esto, ¿ya? Entonces acá sacamos el equivalente y nos da 12/13. Vamos. Ya, entonces, de pasar a tener este circuito, vamos a tener el siguiente. ¿Se recordaban de esa fórmula o no? Es como también, Sí. Sí, sí, sí. harto se ve esa fórmula también como la inductancia en paralelo en serio sobre el electromagnetismo. Ya, ahora, ¿cuál sería la idea? Si es que alguno sabe, se le ocurre. Aquí estamos, que no sé, no le dé vergüenza opinar. ¿Se le ocurre a alguien? Sumar las que están en serio. Ya, sí, ya, Y entonces, después Y después sacar. sacar la corriente total. ya, Sí. ya, entonces, estamos bien, estamos bien. Ya, entonces, voy a sacar una R total. Tengo uno más, 12. Esto me va a dar 25/13. Oh. Y entonces acá yo puedo calcular eh, una corriente total, ¿cierto?
que va a ser la que pasa por la resistencia de 1. Aquí tengo la I total. Entonces acá sería el voltaje y la resistencia total. Y esto va a dar 13/5 amperes. Ya, tengo eso. Y ahora, ¿qué se le ocurre hacer para conocer todas estas resistencias? O sea, todas estas corrientes, la que nos falta, la R1, o sea, la I1, I2 y I3. Y ya es un poco más complicado pensar cómo se hace. Igual hay hartos métodos Sacar la corriente de la R equivalente. de acá. Sí. Y de ahí después, como va a ser en paralelo, va a tener una cosa igual y ahí sacáis las corrientes, todas las cuestiones. Claro. Pero en este caso, esa corriente ya la conocen, ¿no? Porque este es un circuito de Ajá. serie. Entonces, la corriente que está pasando por el R equivalente es la I total. Entonces, aquí nosotros podemos sacar un voltaje. Entonces, aquí podemos conocer este voltaje. Si nosotros conocemos este voltaje, que voy a llamar VR, vamos a conocer los voltajes que están en toda la resistencia acá. Entonces, va a estar todo con VR. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Ya? Entonces, diciendo eso, puedo conocer VR, y en este caso va a ser igual al R equivalente por el I total. En este caso va a ser 12/13 por 3/5. Y acá va a ser 12/5 volt. Y entonces, ese voltaje que tenemos en todas las resistencias que quedaban ahí en paralelo. Entonces, ahora lo único que queda es hacer ley de Ohm y salen las corrientes que faltan. Entonces, lo hacemos rapidito ahí. La I1, el voltaje que calculamos, dividido en 2. Acá me va a dar 6/5 amperes. Bien. Tengo la I2, el mismo voltaje que calculamos, sobre 3. Y va a dar 4/5 amperes. Y la I3, que el voltaje que calculamos, sobre 4, 3/5 amperes. Ya, acá, no sé si les quedó alguna duda. Estaba muy difícil, muy básico, porque puedo ser más difícil. Facilita. Bueno, acá lo que pueden hacer también es que aquí, ¿qué aplicamos? Aquí primero hicimos reducción, ¿cierto? Ya, hicimos reducción. Después, acá reducimos de nuevo y aplicamos ley de Ohm. ¿Ya? Y acá también aplicamos ley de Ohm. Eso fue el ejercicio. Lo que pueden hacer acá igual es comprobar si es que está bien el ejercicio que hicieron. En este caso, como acá tengo un nodo, yo creo que eso es lo que vieron, nodos, malla, ¿cierto? Y tengo un nodo, este se supone que es otro nodo, pero todo esto es un nodo. Ya, todo esto es como si yo pudiera tomar el cable así. Y esta es la resistencia. Ya, entonces acá es un nodo. Y aquí hay una ley que es la de Kirchhoff que dice que todas las corrientes que entran son iguales a las que salen. ¿Ya? Entonces, si uno dice eso, nosotros podemos comprobar acá que tengo el I total, que son 13/5. Entonces, yo sé que el I total son 13/5. Y el circuito, acá tengo las 3 ramas y acá tengo la I total. Entonces, si yo sumo todas estas, me debería dar 13/5. ¿Ya? Entonces, si se fijan, están todas divididas en 5, y si se suman dan los 13.
3.5 amperes. ¿Se recuerdan de esa teorema de Kirchhoff? Sí. Ya, entonces, hagamos otro ejercicio. Pero lo que les puedo decir acá es que si estamos hablando de fuentes, vamos a hacer como un segundo método, ¿ya? A donde aquí podemos usar un divisor de corriente, ¿ya? Entonces voy a dibujar de nuevo el circuito, que aquí vamos a adelantar un poco, pero igual es básico, ¿ya? Y ojalá les quede porque de verdad que sirve harto para ahorrar cálculo en los circuitos. Entonces tengo acá. Ya, entonces tengo el mismo circuito. Tengo 2, 3 y 4. Ya, y nosotros dijimos que acá tenemos el I total. ¿Ya? Y el I total es igual a 3/5 si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Entonces, yo lo que acá, en vez de haber calculado el voltaje y luego aplicar ley de Ohm, acá yo podía haberme saltado ese paso y haber calculado directamente las corrientes, ¿ya? Entonces ahí me ahorro el paso de calcular el voltaje y después la corriente. En este paso va directamente a la corriente, ¿ya? Y bueno, acá, ¿por qué? Porque acá va una corriente entrando a un nodo, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver este circuito o esta parte del circuito como si fuera una fuente, ¿no? Fuera una caja en la que tenemos conectadas 3 resistencias en paralelo. Entonces podríamos verlo así, ¿ya? No sé si los confundo con eso, pero es como que yo cerrara esta cajita y nosotros no vemos lo que está dentro y afuera le pongo el símbolo de corriente. Y yo sé que acá tengo la corriente de 13/5 amperes, ¿ya? Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer, con estos casos, cuando los circuitos están así, es aplicar el divisor de corriente. Entonces, el divisor de corriente lo voy a definir acá. Entonces, nosotros queremos conocer una corriente, no sé, puede ser I sub 1, I sub 2, I sub 3. Entonces, acá por eso el símbolo de K, que puede ir variando el número de las corrientes, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que usar aquí es la corriente total, que nosotros ya la tenemos, y acá es multiplicado por 1 sobre a la resistencia que queremos conocer eh, esa corriente. En este caso, acá tenemos R1, R2, R3. Entonces, en este caso, si yo quiero conocer la I1, tendría que usar el R1, ¿ya? Entonces acá pongo R sub K porque es el mismo número, ¿ya? Y esto dividido por la suma de 1 sobre las resistencias que hay en el circuito, ¿ya? Ahí está definido. Obviamente ahora vamos a hacer el ejercicio para que les quede claro. No sé si lo ven muy difícil la fórmula, se confundieron, no entendieron algo. Siéntanse con la libertad de preguntarme cualquier cosa. ¿Van bien? Creo que Yo, sí. así como, ¿qué vendría siendo ser cada término de esa ecuación? Te ¿Cómo? lo voy a decir de nuevo. Ah, ya, Por ejemplo, el IT, el RK, la sumatoria, que no me queda muy claro eso, que ya, vendrían siendo ser dentro del circuito. ya. En este caso, la I sub K es la corriente que tú quieres conocer. Puede ser 1, la 2 o la 3. ¿Ya? Por eso el símbolo del ¿Ya? K, porque va variando ese número.
Ya, acá la I total es la que ingresa al nodo en donde se encuentran las resistencias en paralelo. ¿Ya? Después tiene esta resistencia que es la resistencia a la que tú le quieres calcular esa corriente. En este caso, quieres calcular la corriente de acá, el valor de esa resistencia. ¿Ya? Y luego está dividida por 1 sobre la suma de todas estas resistencias. ¿Ya? Igual vamos a hacer el ejercicio ahora. Para Ya ahí hacerlo, me quedó harto. De para hecho, hacer, que súper claro. para hacerlo de otra manera. Porque ahí usamos solamente ley de voltaje y reducciones. Acá ya estamos usando una teoría que es el divisor de corriente. Entonces, mira, voy a llevar este monito. Y entonces, nosotros lo que nos pedían era saber las corrientes. Tenemos que I total es igual a 13 sobre 5. Entonces ahora quiero calcular la I1. Para calcular la I1, tengo que usar, voy a también traer la fórmula ya, para que se la memoricen. Ahí está la fórmula. Ya entonces, tengo que saber la corriente total, que son 13 sobre 5, ahora por acá, Era 1 sobre 2 ohm. Debe sí, ser. ya, están atentos. Y acá tendría que ser 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4. ¿Ya? Entonces, acá, si alguien tiene calculadora, me puede dar el valor. Igualmente estoy buscando la mía. 6 quintos. Ya, son 6 quintos. Ya. Ahora vamos con la I2. Acá sería la corriente por 1 sobre 3. Y acá sería 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4. 4 quintos. 4 quintos. Se dan cuenta que están dando los mismos valores que antes, ¿cierto? Entonces acá sería la corriente al tiro 1 sobre 4. Y acá 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4. Y esto debería dar 3 quintos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió el método? Sí. Muy difícil. Ahí yo creo que igual la fórmula como que tiende a marear un poco, pero al final siempre No, o sea, tienen que reducir el circuito acá y usar la expresión. Igual este se puede ver de yo otro. creo que es algo más fácil que otras cosas. Bueno, Y por ejemplo, en el caso que tengamos más resistencia, ahí vendría a aparecer otra fórmula o siempre vamos a trabajar con esta. siempre van a trabajar con esa. Lo que sí puede pasar es que le pongan otra resistencia aquí o que pueda reducir algo acá, que haya otras cosas, pero siempre cuando, no sé, dentro de un circuito, no es un circuito cualquiera, sino que de repente te toca un circuito gigante, empezar a reducirlo. Y de repente llegar Pero ahí, ¿sí? Dime. funciona esto como para dividir el circuito. Por ejemplo, me ponen un circuito así re grande, feo.
Yo Ujú. divido el circuito en hartas mallas y las voy realizando una por una. ¿Sirve eso? Sí, hay un método que no sé, si tiene un circuito grande, puedes ir analizándolo por fuente. Entonces, ahí te van a quedar circuitos como estos, porque tenéis que anular todas las otras fuentes. ¿Ya? Entonces, te va a ayudar el divisor de voltaje y el otro es el que estamos viendo ahora, que es el divisor de corriente. El divisor de voltaje es similar, pero no se hace cuando las fuentes están en paralelo, sino que se hace cuando las fuentes están, o sea, las resistencias están en serie. ¿En serio? Sí. Ahí se hace el divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje, bueno, ahí les puedo. eh, de hecho, podemos hacer con el mismo problema, podemos hacer ese acá. Acá podemos hacer la prueba del divisor de voltaje. En vez de haber calculado así, lo calculamos. Ahora después de colocar la fórmula. Voy a llevarme este para que veamos también el divisor de voltaje. Ya. Entonces, acá el, este va a ser B sub K. Acá tengo el B total por el RK. Y acá la sumatoria de N de I igual a 1 de RI. ¿Ya? Entonces acá es un poco más simple que la anterior. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el VR y a la vez también calculemos qué voltaje quedaría aquí. ¿Ya? Entonces, no sé si les queda duda con esta fórmula. Yo creo que igual es más simple que la otra. Entonces acá tengo el VT, que en este caso el voltaje total de este circuito son 5 volts. ¿Ya? Entonces acá coloco 5. Y luego en la resistencia a la que yo quiero saber el voltaje que está entre sus terminales. Entonces acá voy a colocar el R equivalente, que valía 12. Sí. Ya me dice que no debería haberme tirado la alerta de la reunión, pero eh, nos queda 10 minutos. Ya entonces vamos a terminar esto y voy a arreglar ese problema porque yo tenía igual la cuenta por la U y tenía minutos ilimitados. ¿Ya? Entonces voy a copiar este 12 sobre 13 acá, que es la resistencia a la que yo quiero calcular ese voltaje. ¿Ya? Y acá la suma de la resistencia que pertenece al circuito. Entonces que acá hay 1 más 13 sobre 12 sobre 13. ¿Qué me da este EPR? Esto. Yo no tengo la. ¿Alguien? ¿Nadie? 12 quintos. 12 quintos. Ya. ¿Y eso coincide con lo de antes? Vamos a colocar más. Vamos a colocarle B1. Parece que sí. Sí, coincide. Ahora vamos a calcular B1, que lo definí ahí. Y ahí sería el total de voltaje 5 por la resistencia a la que le quiero calcular en este caso, que sería de 1 ohm. Entonces, 1 ohm. Y la suma de la resistencia que pertenece al circuito,
o al divisor en este caso de voltaje. ¿Y este qué valor me da? Me perdí. ¿Por qué 12 partido en 13? Acá, ¿Sí? porque es la suma de la resistencia que pertenecen al divisor. Entonces acá es lo mismo también, porque estamos en el mismo circuito. ¿Se ve el puntero? Ese era el equivalente, Simón. Sí, po, era el, Ya, el ya. equivalente. Dale. Y estamos en este circuito y era el equivalente. Dale. De hecho, hemos estado todo el rato haciendo diferentes métodos en el mismo problema. Y acá, ¿cuánto es? Debería dar 13 quintos. 13 quintos. Y si suman estos dos, ¿cuánto dará? Si suman BR más B1, ¿cuánto da? 5. Los 5 volts. Ya. Y eso es por la ley de Kirchhoff, la de Maya. Ya el método el teorema de voltaje. Entonces, en una malla, toda la sumatoria de los voltajes va a dar igual a 0. Y entonces acá, si yo tomo las polaridades de este voltaje, o sea, de este circuito, tienen que dar igual a 0. Entonces acá, miren, yo parto por el lado, por acá por abajo, y voy manteniendo el segundo signo de, de acá de la polaridad, ¿ya? Entonces acá tengo 5, y acá el segundo signo es menos B1, que sería 13 quintos, y acá la segunda polaridad es menos, entonces menos 12 sobre 5, y obviamente ya llegamos aquí, dimos la vuelta al circuito completo, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff de los voltajes. Ya, entonces ahí eso quiere decir que el problema también está bueno, como la verificación que hicimos con el teorema de corrientes de Kirchhoff. No sé si les queda alguna duda. Sé que la primera ayudantía traje cosas básicas y ahí voy a ir trayendo el ejercicio servicial. No sé si les queda alguna duda, alguna Al menos a mí me sugerencia. quedó todo claro. Ok. Siempre podemos representar una fuente de voltaje y una resistencia como una fuente de corriente. Sí, porque ahí, déjame, nos quedan 5 minutos. Hay algo que se llama cambio de fuente. Esto igual en materia, me lo estoy adelantando un poco, pero es algo simple, no es algo complejo. Entonces, uno puede pasar de tener una fuente de voltaje y una resistencia a tener una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, ¿ya? Y puede ser viceversa. Entonces, para pasar de aquí para allá, es saber que I es igual a B sobre R. Y entonces, el voltaje de I lo vas a tener acá y se va a mantener la R. Y acá igual se mantiene la R, pero para pasar acá, el voltaje va a ser igual a I por R. Entonces acá este va a ser B. No sé si se entiende, pero puedes pasar de un circuito que te quede así a una fuente de una fuente de corriente en este caso en paralelo con una resistencia. Esto también hay teoría que también la van a ver que se llama teorema de Thevenin. En este caso sería Thevenin y este sería Norton. Entonces te entregan todo un circuito gigante como una representación de una fuente de voltaje, una resistencia, y acá en donde tú querías calcular, no sé, cualquier cosa, un inductor, un capacitor, y acá lo mismo. Puedes tener acá un equivalente que te quede en paralelo a una carga. A ver si respondo tu pregunta. Sí, gracias. ¿Podéis colocar el primer circuito que hicimos? ¿El primero? Por favor. Sí, el primer ejercicio. Ese es lo primero que hicimos.
Ya que después esa fuente de voltaje la pasaste a una fuente de corriente y como que tomaste la primera resistencia o no. Sí, acá. ¿Dónde fue? Acá. Pero acá lo que hice fue tomar esto completo para que me diera el valor de corriente. No sé si me explico. Tomé, Ah, sé ya que por caché. aquí pasa esa corriente. Entonces, me da lo mismo que sea una fuente de voltaje, una fuente de corriente, porque yo sé que por ahí pasa IT que vale 13,5. Por eso hice eso. Entonces ahí yo puedo aplicar Claro, claro. el divisor de corriente. Y se puede Vale, hacer, gracias. no lo vean como en este circuito, de repente puede el circuito estar dado vuelta de una manera que ustedes la reordenen, y igual cuesta eso, no les puedo dar como un tips así que ya tienen que hacer esto para que puedan, sino que es pura práctica, ¿no? Y ahí van a empezar a poder ver los circuitos mejor, ordenarlos y poder atacarlos con algún método que se les haga más fácil. Esa es la idea del curso también. Ya, me quedan 2 minutos. Una consulta, Sí, en el cambio de la fuente, ¿podrías, por favor, marcar bien cuáles serían los nodos? Porque allí, en la parte del voltaje, acá, no, no, en el cambio de fuente. acá. Ahí, Ah, esos nodos tienen que estar, ¿cómo tienen que estar no, conectados? O sea, eso ¿y dónde se conectaría el resto? véelo así, no, porque eso ya es materia que se va a venir, que es Steven y Norton. Pero después tú acabas de tener un elemento y acabas de tener otro elemento, y tú quieres conocer un circuito gigante, entonces te piden calcular el valor de corriente justo en una resistencia de un circuito gigante. Entonces tú lo que hacías es sacar esa resistencia, trabajáis el circuito para calcular un voltaje equivalente, una resistencia equivalente, y después volverlo todo como un circuito que está aquí y el elemento que te pidieron calcularle todo. No sé si me explico, es como un circuito gigante, lo achicas para poder calcular comportamiento en el, no sé, puede ser un inductor o un condensador. Me queda menos de un minuto. No sé si te Ya, explico. ok, no hay problema. Sí, sí, sí. Ya chiquillo, ahí le subo el video y le voy a dejar arriba el link para que la próxima vez se conecten, ¿no? Ya, Dale. vale, Gracias. chao. Gracias, nos Saludos, vemos. gracias. Cuídate. Chao.